En el capítulo anterior, resistencia desesperada. Negrín regresa a Madrid para intentar una negociación de paz, pero una conspiración militar encabezada por el general Casado derroca al gobierno republicano. Franco exige la rendición incondicional y Casado abandona España. El Ejército Nacional ocupa la capital. La guerra civil ha terminado. El desfile de la victoria. El 1 de abril de 1939, el escueto parte militar firmado por el general Francisco Franco, dando por concluidas las operaciones, cerró solo el capítulo bélico de la larga y dolorosa guerra civil. Ahora, los vencedores tendrían que fundar las bases de un nuevo régimen político, adecuar las estructuras del Estado a ese modelo autoritario cimentado en una victoria absoluta, sin atenuantes y sin condicionantes. En el fragor de la lucha, lo prioritario había sido la derrota del enemigo. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Yo creo que Franco tenía clarísimo lo que era el pensamiento militar colonial, pretoriano, típico de la época y de esos sectores, ¿no?, de militares colonialistas. Realmente lo que tenía muy claro desde mi punto de vista era que los militares tomaban el poder para sí mismo, para el ejército, y no iban a dejar parcelas de poder para aquellos partidos políticos que habían colaborado en el golpe militar. Eso lo tuvieron muy claro, eso lo tuvo muy claro desde el principio. Franco, ocupado por los acontecimientos bélicos, había prestado muy poca atención a la necesidad de proyectar un gobierno futuro. Muchos de sus partidarios lo veían como una transición necesaria para restablecer aquellas cosas que la República había desquiciado, pero no lo imaginaban como un dictador absoluto. No parecía tener cualidades de líder político y su participación en cuestiones políticas había sido casi nula antes del estallido de la guerra. Pero, a lo largo del conflicto, se convenció de que estaba investido para una función trascendente. Hay que reconocer que los propios militares, y esto me lo han confesado a mí algunos de alta graduación, ellos sabían que si otorgaban el mando a alguno otro de los que estaban, las probabilidades de éxito eran hipotéticas. Pero con Franco, debido a su mentalidad, si Franco se embarcaba en esto, Franco sería capaz de matar a media España por acabar ganando la guerra. Franco ya había demostrado que no admitía interferencias de terceros como jefe militar. En octubre de 1936 armó la Junta Técnica del Estado, un simple aparato burocrático destinado a atender cuestiones administrativas en la zona bajo control del Ejército Nacional. Pero el primer rasgo que develará su vocación autocrática se dará con la organización del aparato político en que se apoyará el nuevo Estado. En agosto de 1937 concretó la unificación de falangistas y carlistas como germen del partido oficial, la Falange Española Tradicionalista, y de las juntas ofensivas nacional-sindicalistas JONS. Sobre esa base, estructuró luego su primer gobierno a principios de 1938.
dos fuerzas absolutamente contrarias que incluso al principio pues no se llevaban demasiado bien, pero que la fuerza de la lógica de los hechos les impone la unificación, y a partir de ese momento pues sí, va a haber eso que algunos historiadores han llamado las familias, digamos, franquistas, ¿no? La palabra partidos estaba excluida por falangistas, carlistas, católicos, ¿no? Pero el denominador común de todos ellos no va a ser ya su definición ideológica o la familia política, sino el ser franquista. Ese estilo vertical y autoritario no modificó sustancialmente las reglas de juego impuestas desde el día del pronunciamiento del 18 de julio. Simplemente se exacerbaron. El levantamiento tuvo un origen puramente militar, y la imposibilidad de ahogar la resistencia en forma inmediata condujo a la guerra civil. Los 2 años y medio de guerra acentuaron el control militar sobre los acontecimientos en el bando nacional. Las muertes en accidentes aéreos de los generales Sanjurjo y Mola, los fusilamientos de Godet y Fanjul, la ancianidad de Cabanellas, que falleció durante la guerra a los 76 años, y la desconfianza hacia el viejo republicanismo de Queipo de Llano, dejaron el campo totalmente libre a Franco. Si a esto se añade que, desde el principio, logró polarizar la ayuda de Roma y Berlín, tendremos que, al final de la guerra, su poder era tan indiscutible que no tuvo necesidad de revalidarlo. La muerte del general Mola, que era realmente el director de la conspiración, el precursor, ¿no? Fue crucial para el proceso de omnipotencia del general Franco, y en ese trayecto realmente existieron muertes providenciales, como la de José Antonio Primo de Rivera, el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, muy criticado dentro de sectores de la República, porque le abren el camino a Francisco Franco, la muerte del general Mola, la muerte del general Sanjurjo. Todas estas muertes providenciales indudablemente colaboran en ese camino tortuoso en cuanto a los vericuetos, ¿no?, que lleva, y que culmina en ese nombramiento de jefe del gobierno del Estado y generalísimo de todos los ejércitos. Entonces ya vino el que, a imitación y por mimetismo con los países que nos estaban ayudando, Italia y Alemania, ya se quiso imponer aquí el Führerprinzip, o sea, el principio del caudillaje, y se convirtió todo esto en un desaforado culto a la personalidad para crearle un pedestal que lo hiciera inatacable, invencible. Se atribuyó todos los títulos: generalísimo, caudillo de España, jefe del Estado, jefe del partido, todo se fue acumulando, y cuando se trató de plasmar definitivamente cuál era el papel del jefe del Estado, ya vino la designación y la definición típica de dictador, porque él podía dictar leyes sin pasar por ningún órgano consultivo ni ejecutivo, con lo cual se había hecho ya la peana, la base, el pedestal para que aquel señor saliera de la guerra convertido en el caudillo indiscutible que tenía que gobernar a España. El pronunciamiento militar organizado por el general Mola en 1936 no tenía hipotecas políticas significativas, pese al apoyo que recibió de toda la derecha y parte del centro. Esto determinó que ninguna de las tendencias institucionales de la derecha pudiera adjudicarse la paternidad ideológica del régimen futuro. El fusilamiento del creador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y el exilio forzoso del jefe carlista Manuel Falconde antes del proceso unificador de esas dos corrientes políticas también favorecieron el proyecto de concentración de Franco. Los sectores puristas de la Falange y del tradicionalismo quedarán marginados o se abstendrán voluntariamente de participar por sus críticas a la unificación. Esto es muy relativo, porque aunque Serrano Suller era un falangista, diríamos, de última hora, era un falangista y había sido amigo y conocido de José Antonio Primo de Rivera. Luego, aunque no tenía categoría de ministro, Fernández Cuesta, que era considerado una especie de albacea, una especie de testamentario casi de el amigo más próximo
del ausente, que se decía, o sea, de José Antonio Primo de Rivera después de fusilado y desaparecido, pues era el secretario general del movimiento. No tenía categoría de ministro, pero casi es como si estuviese en el gobierno. Los carlistas estaban presentes a través del conde de Rodezno como ministro. Era evidentemente el sector menos antifalangista. En el momento de la victoria, el gobierno franquista tenía dos vértices de poder en su base: el general Francisco Gómez Jordana y Ramón Serrano Súñer. Jordana se había destacado por el manejo administrativo burocrático de la Junta Técnica del Estado. Serrano Súñer, cuñado del generalísimo, había pasado de ser asesor político a transformarse en la eminencia gris del gobierno conformado en enero de 1938. Serrano Súñer, como se ha sabido, era cuñado de Franco. Pudo escaparse de Madrid después de una situación de una verdadera odisea. Le habían matado a dos hermanos. Al no encontrarle a él, mataron a dos hermanos suyos. Y esto me lo traumatizó de tal manera que cuando llegó a la zona nacional, pues este hombre venía con unos deseos de venganza terribles. Por otra parte, él era un hombre que tenía una formación jurídica y claro, aquello que se había creado allí era una cosa de ordeno y mando militar, sin ninguna base presuntamente jurídica, y Serrano Súñer empezó a elaborar las directrices de cómo debía ser el nuevo Estado. Gómez Jordana no tenía más que la formación militar, pero era de la élite militar, es decir, de teniente hace la guerra de Cuba, del 98, anterior al 98, de finales del siglo XIX, y después entra en la nueva escuela de Estado Mayor, y por tanto, digamos que sale diplomado, es un militar, especialmente bien formado dentro del conjunto de los militares españoles, ¿no? Formó parte del directorio militar de Primo de Rivera, o sea, del gobierno primero de Primo de Rivera en la dictadura, Santo Comisario de Marruecos después por nombramiento de Primo de Rivera, y es el encargado por Franco de pasar de la postura más filofascista a la más estricta neutralidad. Aparentemente, la mayoría de los ministros debía su designación a las sugerencias que Serrano Súñer hacía a Franco. También había jugado un papel destacado en el proceso de unificación de falangistas y requetés que constituyó el embrión del partido oficial. Como admirador del régimen del dictador italiano Benito Mussolini, rescató para la falange española símbolos y rasgos ideológicos que terminó emparentándola con el fascismo. Él va a diseñar una España en la que lo único indiscutible sea el poder de Franco. Todo lo demás se puede discutir, bueno, aparte de los presupuestos ideológicos del régimen. Entonces, él va a tomar como referencia la ideología de Falange, pero va a manipular esa ideología de Falange. Y la va a manipular para hacer nacer el franquismo. Él diseña ese decreto y el decreto de Ramón Serrano Súñer, que se convierte así en el ideólogo del régimen, se convierte en la inauguración del franquismo y la muerte de Falange. Lo que hace él es vestir el régimen con una apariencia falangista, camisas azules, saludos romanos, con la mano alzada, y parafernalia, digamos, falangista, y le coloca a la camisa azul una boina roja carlista para contentar a los carlistas de alguna manera y meterlos en el régimen. Gómez Jordana y Serrano Súñer, que habían sido aliados cuando se formó el primer gobierno en 1938, se transformarán rápidamente en adversarios. Una de las primeras cuestiones que dirimirán será el grado de amistad que unirá a España con las potencias del Eje y muy especialmente a Italia. Jordana fue partidario de mantener la neutralidad o una equidistancia que evitara compromisos peligrosos. Las presiones de los países que habían contribuido a la victoria eran fuertes, aunque pretendían objetivos diferentes. Alemania deseaba lograr acuerdos económicos favorables como compensación a su esfuerzo militar en la península ibérica.
Italia, en cambio, aspiraba a una unión más estrecha de ambos regímenes. ¡Viva Italia! ¡Viva! ¡Viva el rey emperador! ¡Viva! ¡Viva Mussolini! ¡Viva! ¡Franco! ¡Franco! Entonces, Serrano Suñer, con sus visitas, con su relación con el conde Chiano y con Hitler y todo esto, aparece como el más, diríamos, da la imagen del periodo más filoeje, filofascista de la época, que coincide con la Segunda Guerra Mundial. Cuando en el año 42 se hace evidente que los aliados han empezado a ganar la guerra, Franco decide pasar de la no beligerancia a la neutralidad. La no beligerancia significaba unas relaciones comerciales, una cierta amistad con el eje, aunque sin entrar en guerra. Y entonces es cuando el general Gómez Jordana pasa a ser ministro de Asuntos Exteriores. Y Serrano Suñer adopta una postura muy distante respecto a Franco y prácticamente queda marginado de la vida política para siempre jamás. Serrano Suñer controlaba los medios de prensa y desde allí no perdió oportunidad de recalcar el papel de Italia en la victoria. En junio de 1939 viajó a Nápoles para entrevistarse con Mussolini y su canciller, el conde Chiano. Aunque nunca llegó a firmarse ningún tratado, España quedaría ligada a Italia por profundos lazos ideológicos. El viaje de Chiano a España, realizado un mes más tarde, reforzó esa imagen. Serrano Suñer fue nuevamente el maestro de ceremonias, mientras Jordana frenaba cualquier compromiso formal entre bambalinas. Uno de las cartas que Franco pudo jugar muy favorablemente desde el inicio fueron sus contactos con Hitler y con Mussolini. Y Mussolini fue indudablemente su aliado más leal, su aliado verdaderamente fraterno, incluso mucho más que Hitler. Las tropas del Corpo di Truppe Volontaria, ¿no?, el CTV, fueron numerosísimas, más de 50.000 tropas, soldados y oficiales que vinieron a España. Realmente ahí se demuestra cómo esa alianza fue muy fuerte y el apoyo fue profundo, ¿no? Hubo declaraciones mutuas de elogio y admiración, pero el comunicado oficial de la reunión entre Franco y Chiano tuvo un tono casi protocolario. La preeminencia de Serrano Suñer preocupaba a varios ministros que tampoco comulgaban con las intenciones de Mussolini de llevar a España a su zaga. Chiano tampoco despertó simpatías en esos ámbitos. El ministro de Justicia, el conde de Rodezno, escribió en su diario: presume más que un húsar y cada vez que lo veo me parece más ridículo. Rodezno dejó también consignado un incidente entre Jordana y Serrano Suñer que remarcaba las diferencias que ya había habido entre los dos hombres fuertes del gobierno. La irritación del conde de Rodezno con Serrano Suñer estaba motivada por el creciente poder del ministro y sus aliados de la Falange, pero además por su oposición a una restauración monárquica. Mussolini había escrito a Franco advirtiéndole sobre lo negativo de dar un paso en esa dirección. Considero sumamente peligroso para el régimen por usted gloriosamente fundado a través de tantos sacrificios de sangre, el restablecimiento de la monarquía, señaló el dictador italiano. El tema estaba en pleno debate porque, a comienzos de 1939, el gobierno de Franco le había restituido la nacionalidad española al último rey de España, Alfonso XIII. Cuando Serrano Suñer iba a Roma y hablaba con Chiano o con Mussolini, ellos dos le desaconsejaban la restauración monárquica, porque arguían al ejemplo de ellos, que tenían que aguantar al monarca aquel pequeño, comprende, que era un estorbo para la prepotencia de Mussolini. Entonces decían, no caigáis en la tontería de montar una monarquía, dejarla fuera y así tenéis las manos libres para poder actuar. Los sectores tradicionalistas juzgaban que la institucionalización del país solo podía tener un inequívoco signo monárquico,
pero Serrano se encargó de despejar expectativas. A los italianos les aseguró que el retorno de Alfonso XIII al trono era una imposibilidad física y metafísica. Otro enfrentamiento entre los falangistas y la derecha tradicional se produjo por las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Los partidarios de Serrano Suñer defendían el poder del Estado contra las posiciones de Rodezno, que era partidario de volver a los principios de confesionalidad anteriores a la República. Por estas cuestiones, las relaciones con el cardenal primado Isidro Gomá también fueron enfriándose lentamente. Franco, que no se había sublevado por razones religiosas, vio muy pronto que le era sumamente conveniente este maquillaje religioso. Y entonces trata con gran deferencia a los eclesiásticos, etc. Pero no procede inmediatamente a la derogación de las leyes anticlericales de la República. Ley de matrimonio, ley de divorcio, secularización de los cementerios, congregaciones religiosas, sino que se lo reserva como arma de negociación con la Santa Sede. Que me reconozcan plenamente, que hagan un concordato que yo pueda nombrar obispos como hacía el rey, y entonces sí que derogaremos todo. Y sobre todo, la más importante de todas, la ley de presupuesto de culto y clero. Otro punto de discordia fue la ejecución de medidas de corte social para lograr el apoyo popular al régimen. La ley de bases, que pretendía una organización sindical de neto corte fascista, fue resistida por los sectores más conservadores. El proyecto le otorgaba al partido, es decir, a la Falange, el control político de toda actividad económica. La falta de apoyo a esa iniciativa en el gabinete de ministros irritó profundamente a Franco, pero fue finalmente reemplazada por una versión más moderada en 1940. La mayoría de los ministros que acompañaron a Franco a la victoria serán reemplazados en agosto de 1940. Según Rodezno, la situación se había tornado insostenible para entonces. La descomposición era absoluta. La actitud de Franco, de frialdad y despecho para casi todos. Con Serrano no cruzábamos la mayor parte ni el saludo, ni a la entrada ni a la salida. Jordana, que a comienzo del año había sugerido cambios, fue despedido de una manera muy propia de Franco. El 8 de agosto recibió una carta manuscrita del generalísimo en la que decía: Le adjunto copia de la disposición que saldrá mañana en el Diario Oficial como primer paso de la formación del nuevo gobierno. El decreto contenía la supresión de la vicepresidencia de gobierno, cargo que Jordana desempeñaba hasta ese momento. El nuevo Consejo de Ministros a formarse estará integrado básicamente por militares y falangistas cuyos nombres también serán sugeridos por Serrano Suñer. Mientras se construye el Estado franquista, se procede a una terrible represión sobre los vencidos. Ya desde antes del golpe, el general Emilio Mola había dejado claro, en instrucciones secretas a los conjurados, que la naturaleza del conflicto era profundamente ideológica. No se trataba de neutralizar el poder de un eventual adversario, como ocurre en la lucha política, sino de aniquilar a un enemigo. Mola, como muchos militares que se adherirán al bando nacional, pensaba que España iba camino de convertirse en una nueva Rusia soviética, y que para evitarlo había que actuar con decisión y energía implacables. La represión tuvo unas características sistemáticas y al mismo tiempo muy perfectamente trabadas, porque la reacción de las clases trabajadoras ante el movimiento, ante el golpe militar, el pronunciamiento militar, fue declarar la huelga. Era la única arma que tenían, declarar la huelga general. Entonces inmediatamente vinieron unos bandos declarando el estado de guerra. Declarada la ley marcial, entonces la huelga era un delito. Y entonces venían unas órdenes según las cuales, si no se incorporaban en el plazo de 24 horas a sus puestos de trabajo, serían detenidos los responsables de cada sindicato y serían pasados por las armas.
Las primeras víctimas de la represión fueron militares que se opusieron o que no se plegaron a la rebelión. Los casos del general Campins en Granada y del contraalmirante Azarola en el Ferrol, ejecutados por sus camaradas de armas, serán un ejemplo de esta actitud. Pero claro, además de esto estaba otra represión, que es la que se ejercía sobre los militares que estaban en el bando republicano. Militares cogidos prisioneros por los franquistas, inmediatamente eran sometidos a consejo de guerra por rebelión militar, que era lo más curioso jurídicamente hablando. Los que se habían sublevado imputaban a los otros rebelión militar, y los grados que se atribuían eran auxilio a la rebelión, rebelión militar, auxilio a la rebelión o incitación a la rebelión. Y si caías en uno de estos tres, lo más probable es que te cayera la pena de muerte. En las zonas que los nacionales dominaron rápidamente, se implantó el terror indiscriminado como método para consolidar su dominio. Esto es lo que ocurrió en las Islas Canarias, Mallorca, Navarra, La Rioja y Soria. La violencia se ejercerá contra políticos republicanos, personalidades defensoras de esa causa, sindicalistas y obreros. Hasta los masones fueron ejecutados sin piedad. Antonio Bahamonde y Sánchez de Castro, delegado de Prensa y Propaganda, en su libro Un año con Queipo de Llano, Memorias de un nacionalista, ilustra cómo fue evolucionando el proceso. En la represión hay que señalar 3 etapas bien definidas. Primera, fusilamientos en las calles, a las salidas de las carreteras, en las tapias de los cementerios. Esta época duró hasta octubre de 1936. Segunda, en la que se instruía expediente a los detenidos sin ser oídos la mayoría de las veces. Duró hasta febrero del 37. Y la tercera, que rige en la actualidad, en la que la parodia de unos consejos de guerra, ya prejuzgados de antemano, quieren dar la sensación de justicia. La represión fue terrible y se elaboró durante la guerra en la zona ocupada por los militares. Es decir, que muchas zonas donde no existió guerra también hubo una durísima represión. Hoy en día, por ejemplo, se están exhumando muchos cuerpos de represión irregular sin ningún tipo de formación de causa en León, donde no hubo en sí combates, en Galicia, en muchos otros sitios de España. Entonces, el programa de represión es un programa que se elabora durante la guerra. La creación legal, por ejemplo, de campos de concentración se lleva adelante durante la guerra. La creación legal de la obra de redención de penas por el trabajo, es decir, la legalización del trabajo semiesclavo de los presos políticos, se lleva adelante durante la guerra. El 9 de febrero de 1939, el franquismo publicó la Ley de Responsabilidades Políticas, que será el origen y la causa de la mayoría de los procesos de posguerra. Los prisioneros de guerra encerrados en campos de concentración fueron sometidos a un proceso de calificación. Los considerados políticamente inocuos recuperaban la libertad, aunque continuaban controlados por los organismos del Estado. Quienes caían dentro de las causales delictivas previstas por las leyes eran juzgados en forma sumaria. Si la sentencia no era de muerte, iniciaban un largo peregrinaje por prisiones y penales esparcidos por toda España, peninsular o norteafricana. Muchos eran condenados a trabajos forzados en beneficio de grupos económicos privados. La represión de la posguerra en España fue una represión durísima y tuvo componentes claramente ideológicos, pero también tuvo componentes personales, sobre todo en las comunidades pequeñas, en la España rural. Y ahí hizo pagar a mucha gente que no tenía especiales responsabilidades. Los vencedores aplicaron una represión que a veces era simplemente el señalar a alguien de una comunidad de vecinos o de un pueblo
porque había estado con los rojos, o con los que se llamaban los rojos, o había hecho tal cosa al principio de la guerra, o simplemente era una rencilla personal, que empiezan a aflorar al final de la guerra. Pero la represión fue terrible en los primeros años y consistió no solo en la muerte de los que habían estado con el régimen perdido, con los derrotados. A veces la represión constaba simplemente de hacer el vacío a una persona o no dejarle acceder a un puesto de trabajo. Finalizada la guerra, las pesquisas y detenciones estaban a cargo de la Falange o de la Guardia Civil. Muchas tenían su origen en delaciones que el franquismo fomentaba, catalogándolas como un deber patriótico. La represión fundamentalmente y masivamente se dirigió a los enemigos ideológicos del franquismo, pero sobre todo a aquella población potencialmente que podría discordar con el régimen y con el objetivo de mantenerlas en pasividad, de que no se les ocurriera nuevamente levantar la cabeza. Es decir, que es importante pensar que ese sector de población que sufre directa o indirectamente la represión no son necesariamente militantes, en absoluto, ni militantes de partidos políticos, ni de sindicatos, ni de organizaciones cercanas. Son esa parte de la población que podía ser favorable en un sentido muy laxo, ¿no?, a las reformas republicanas. Cuando la resistencia republicana se derrumbaba, los vencedores lanzaron algunas proclamas engañosas. Si no has manchado tus manos con delitos comunes, ven. Franco te ofrece la paz, trabajo, pan y justicia. Si no has cometido crímenes, no tienes que temer. La España nacional es justa y generosa. La España nacional ampara al prisionero que no ha cometido crímenes. Muchos de los que en febrero de 1939 pasaron la frontera hacia Francia volvieron confiados por estas promesas y lo pagaron caro. Algunos cálculos afirman que después de la guerra el franquismo eliminó entre 40.000 y 50.000 personas. Y se dieron auténticas arbitrariedades, ¿no? Como el caso, pues, de declarar en rebeldía a alguien, ¿no?, y condenarlo a muerte sin tener ninguna responsabilidad, o el caso, pues, de un responsable del Frente Popular condenarlo a muerte porque había desaparecido el sacerdote, digamos, de la localidad y le hacían a él principal responsable. Y por más que el hombre decía que no solo él no era responsable de esa muerte, sino que era amigo y que gracias a él había conseguido salvar la vida porque le había facilitado, y naturalmente el tribunal, que muchas veces hacía juicios masivos, pues lo condenó a muerte. Y justo en esos momentos apareció el famoso sacerdote entrando allí, declarando que era cierto lo que acaba de decir, y el tribunal se vuelve, digamos, a reunir y después de deliberar le ratifica, porque diciendo, bueno, si precisamente consiguió salvarle, eso demuestra que era un peso político importante, ¿no?, y que tenía una gran influencia, y por tanto se le condenaba por esa responsabilidad política y por ese puesto importante. Semejante dureza represiva llevará a España a sufrir uno de los peores procesos de autoexilio masivo de población por razones políticas de la historia contemporánea. Al concluir la guerra civil, alrededor de 450.000 españoles se habían refugiado en el exterior, la mayoría de ellos en Francia. El gobierno francés había mantenido una política restrictiva, sobre todo cuando se trataba de combatientes. Pero esa posición varió bruscamente con la caída de Barcelona. Desde el 28 de enero hasta el 10 de febrero de 1939 se produjo un éxodo masivo hacia la frontera pirenaica. Alrededor de 400.000 personas abandonaron España en esos días para evitar la represión de los vencedores. Francia los hacina en campos de concentración. Y encima les va a poner como guardianes de esos campos de concentración a tropas coloniales, senegaleses, norteafricanos, cuyo trato hacia esos que no son prisioneros, aunque estén en campos de concentración, son exiliados republicanos, refugiados republicanos, que tienen que abandonar su hogar,
va a ser lamentable. Las condiciones son infrahumanas, ¿eh? No tienen lugares donde hacer sus necesidades, comen malamente, están en campos, muchos, en campos de los llamados campos de la playa, es decir, con la humedad del mar al lado, en barracones insalubres, rodeados de alambradas de espinos sin poder y con escasa comida. El primer contingente importante de refugiados llegó a Francia tras la caída de Guipúzcoa en octubre de 1937. El gobierno francés había establecido un año antes que se brindaría asilo a todo español que pasara la frontera, pero también fomentaba la repatriación a la zona elegida por el interesado. En el caso de combatientes, la repatriación era obligatoria. Estas normas se modificaron en el tramo final de la guerra. El problema de los refugiados desbordaba las posibilidades francesas y ya no había posibilidades de devolverlos porque el franquismo había cerrado las fronteras. A finales de 1939, esos pasos fueron reabiertos y muchos españoles que no eran emigrados políticos comenzaron a retornar. Había dos maneras de salir de los campos de concentración: presentarse voluntario a la Legión extranjera de Francia, o bien volver a la España ocupada por Franco. Todo era súper problemático en los dos casos, ¿no? Luego, además de que los campos de concentración fueron mejorando, pues llegó la Segunda Guerra Mundial, Francia necesitó mucha mano de obra y entonces pues fueron saliendo, diríamos, para hacer esos trabajos los que estaban en los campos de prisioneros, ¿no? Y esos campos de prisioneros se volvieron a llenar como consecuencia de la represión por el régimen de Pétain, ¿no? La rápida derrota y ocupación de Francia por parte de Alemania agregó un nuevo motivo de angustia. Alrededor de 40.000 refugiados, integrados en esas compañías de prestatarios, fueron enviados a trabajar a territorio alemán. Otros 8.000 fueron confinados en campos de concentración o de exterminio, de los cuales solo 3.000 sobrevivieron. Como el gobierno francés no quiso reconocer a los españoles como miembros de sus fuerzas regulares, los alemanes propusieron al gobierno de Franco su extradición. El franquismo se negó alegando que eran rojos y, por lo tanto, indeseables. También muchos políticos y personajes relevantes de la España republicana sufren detenciones por las autoridades de Vichy o, en su caso, en la parte ocupada por los nazis, por las autoridades alemanas, y en algunos casos, digamos, los que más suerte tenían acababan en un campo en Alemania o en la organización Todt trabajando en Alemania, pero otros muchos eran entregados a las autoridades españolas. Y las autoridades franquistas, lo normal es que les juzgaran, les hicieran un consejo de guerra y en no pocos casos figuras como Julián Zugazagoitia o el mismo Luis Companys acabaron ejecutados después de haber sido entregados por los ocupantes, o por la Francia de Vichy o por la Alemania nazi. Entre los destinos hispanoamericanos, México fue el que acogió a mayor número de refugiados. Las estimaciones más fidedignas calculan entre 15.000 y 20.000 el número de personas que se radicaron en ese país. Como en toda guerra, uno de los peores dramas lo sufrieron los niños. En el gran éxodo de Cataluña, unos 50.000 menores cruzaron la frontera junto a sus padres. En los años anteriores, otros grupos habían partido con destinos diferentes. La primera expedición de refugiados a México la constituyó un grupo de 500 niños que llegaron a ese país en 1937. Fueron alojados en la localidad de Morelia, pero muchos tuvieron problemas de adaptación. Ese mismo año, otros 3.000 niños llegaron a Rusia y, con la caída del norte, salieron hacia Francia otros 1.000. Inglaterra
también recibió alrededor de 4.000 pequeños vascos. La mayoría de ellos fueron posteriormente repatriados, pero no los enviados a la Unión Soviética. Los niños fueron sacados de España fundamentalmente para protegerlos. Es decir, que hubo campañas para esa evacuación. Evacuación de niños y de población civil, en principio evacuación interna desde zonas de primera línea, como podía ser Madrid, y se llamaba a salir de Madrid y a situarse en las zonas costeras alejadas de los frentes. Este llamamiento no siempre se lograba, es decir, que había una renuencia por parte de la población a trasladarse, a pesar de del hambre que había en Madrid, pues por razones familiares fundamentalmente, y sin embargo sí existieron grupos de niños, de mujeres, de ancianos que se trasladaron al Levante llamado Feliz, porque no se pasaba el hambre que se pasaba en Madrid. Y luego otro sector de niños que fueron trasladados a la Unión Soviética, otros a México. La guerra civil había concluido, pero sus consecuencias materiales y humanas se prolongarán durante largos años. El conflicto bélico y la inmediata posguerra dejarán cerca de 400.000 muertos y otro tanto de exiliados, entre los cuales habrá profesionales, artistas y científicos de trascendencia. También quedará una cifra nunca precisada de heridos, enfermos y presos. A su vez, los daños en infraestructura serán considerables. El 40% del transporte ferroviario estaba inutilizado y alrededor de 250.000 viviendas quedaron destruidas y otras tantas seriamente dañadas. Hasta 1951, España no alcanzaría la renta nacional que tenía en 1935 y el índice de producción de ese año no se sobrepasaría hasta 1950. Apenas unas pocas cifras para enmarcar esta tremenda tragedia española durante el siglo XX, una de las peores de su dilatada historia. La guerra civil ya es historia dramática, envuelta todavía en las envenenadas flores del odio. Hoy necesitamos superar aquella incomprensión y olvidar el rencor de la vieja tragedia. Pero no puede olvidarse lo que se ignora. Para poder olvidar, debemos conocer. Tal como escribía el académico Laín Entralgo, necesitamos conocer.